Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico, comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Y ahora, Más de la Vida con Jorge Cota. Había una vez un tipo que oró lo siguiente: querido Padre Celestial, hasta el momento el día va bien. De hecho, todo va muy bien. No he sido chismoso y ni siquiera he perdido la paciencia. No me he enojado, ni he sentido envidia, ni siquiera he sido egoísta. Tampoco he tenido pensamientos lujuriosos. ¡Qué contento me siento! Pero en unos minutos, amado Dios, me voy a levantar de la cama y de ahí en adelante estoy seguro que necesitaré muchísima ayuda. Y yo creo que todos en alguna ocasión u otra nos hemos sentido así. ¿Sabía usted que existen 507 versículos en la Biblia que abordan el tema de la rectitud? Sin embargo, la mayoría de las veces no se comprende por lo que realmente es. Por lo regular se malinterpreta como algún tipo de superespiritualidad o un estado de santidad que uno puede alcanzar al portarse muy bien o al esforzarse mucho. De hecho, esto es lo que enseña la mayoría de las iglesias, que usted tiene que esforzarse para ser justo. Es por eso que la mayoría de las iglesias son legalistas, porque creen que pueden alcanzar la justificación y la santidad al portarse muy bien. La mayoría no le toma mucha importancia a la cuestión de la rectitud, pero algún día se presentarán delante de su Creador y será otra historia. Porque la realidad de las cosas es que la rectitud es muy importante en nuestra vida cotidiana. Proverbios 21:21. El que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. La palabra traducida como recto significa justicia. La justicia significa rectificar. Este proverbio nos dice que la verdadera vida se encuentra al buscar lo que es justo. Cuando buscamos ser rectos, puede tener un tremendo efecto en nuestra calidad de vida. Digo puede, porque no siempre ese es el caso. Es probable que usted busque ser recto y termine metiéndose en serios problemas. ¿Cuántos no hemos hecho lo correcto, lo justo, y terminamos recibiendo injusticias? Yo creo que todos. Y esto se debe a que el libro de Proverbios es un libro de principios, no un libro de promesas. De manera que las afirmaciones del libro de Proverbios generalmente son verdad, pero no están escritos en piedra. A veces para los cristianos esto es muy difícil de entender. Pero si no comprende que son principios, quedará muy decepcionado. Y solo para asegurarme que lo pueda comprender mejor, permítame darle un par de ejemplos. En Proverbios 16:7 dice: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Permítame hacerle una pregunta. ¿La vida de Jesús agradaba a su Padre Celestial? ¿Se acuerda cuando los cielos se abrieron y Dios habló? En cada ocasión Dios dijo que estaba complacido con su Hijo. Yo no recuerdo ningún versículo que la voz del cielo haya dicho: Jesús, ¿pero qué rayos haces? ¿Los enemigos de Jesús estuvieron en paz con él? La respuesta es no. Como puede ver, no es una promesa, porque Jesús la mantuvo al pie de la letra y no funcionó. Sin embargo, es un principio y por lo general sí es verdad. Así como la búsqueda de la rectitud, por lo regular sí lleva a una vida gloriosa. Aquí le va otro ejemplo. Proverbios 8:14 al 18. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Esos versículos dicen que aquellos que buscan a Dios lo encontrarán. Esa sí es una promesa, porque está reafirmada a través de toda la Biblia. Sin embargo, el versículo añade que tiene riquezas y prosperidad duradera para aquellos que lo buscan. Y la pregunta es: ¿usted cree que Jesús buscaba al Padre? ¿Experimentó riquezas y prosperidad duradera? No, porque este es un principio, no una promesa. Entonces, habiendo dicho eso, permítame darle unos principios relacionados con la rectitud. Esto es lo que generalmente puede esperar cuando usted es una persona recta. Proverbios 10:28 al 32. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. Los justos nunca serán perturbados, pero los perversos serán quitados de la tierra. La boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca de los malvados habla perversidad. Las esperanzas del justo es la felicidad. Las expectativas de los perversos son las falsas esperanzas. La palabra felicidad significa extremadamente alegre, de manera que los justos pueden esperar una vida generalmente llena de mucha alegría. El camino o su estilo de vida es fortaleza contra ruina. La palabra significaba un refugio, una ciudad fortificada, de manera que los justos pueden esperar una vida que tiene una protección extra.
Y durante la adversidad, los justos no serán perturbados. La palabra perturbar significa sacudir. De manera que los justos, por lo general, no se derrumban durante la dificultad, se mantienen firmes. Sus palabras, su estilo de comunicación es sabio en vez de destructivo. Por lo regular no encienden la situación con sus palabras. Sus palabras generalmente traen paz, tranquilidad y comprensión en vez de conflicto. De manera que la rectitud es muy importante en esta vida y la próxima. Tiene el potencial de llevarnos a una vida gloriosa. Trae una tremenda felicidad a nuestro tanque emocional. Provee un nivel de protección de este mundo caótico. Le da una habilidad especial para mantenerse firme durante el conflicto y tiene un poder impactante en su comunicación con los demás. De manera que el día de hoy me gustaría cubrir los asuntos principales con la rectitud y mostrarle lo que significa ser justo y cómo lograrlo. Así que anote el primer punto importante, el camino a la justificación. Ser justo es más que portarse bien. Anótelo, ser justo es más que portarse bien. Muchas personas creen que la rectitud simplemente es hacer lo correcto, pero es mucho más que eso. Muchos creen que la rectitud es llegar a ser perfecto, pero es mucho menos que eso. La rectitud es un estado de ser, no algo que usted hace. ¿Escuchó? La rectitud es un estado de ser, no algo que usted hace. No importa qué tan religioso o sincero sea. Ni la religiosidad ni la sinceridad producen justificación. Ser justo no es algo que nos viene naturalmente. Ser justo es una cuestión sobrenatural. Es por eso que el apóstol Pablo escribió en Romanos 3:10, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿Ve usted alguna escapatoria? Vamos haciendo la matemática. Ni uno solo. ¿Qué significa ni uno solo? Significa que todos. Después le agrega ni siquiera uno. Eso significa que no hay una sola persona, ni una sola excepción. Como puede ver, desde una perspectiva bíblica, jamás podremos ser justos y nunca podremos hacer un solo acto de justicia. El profeta Isaías lo dijo de la siguiente manera, en Isaías 64:6, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. La palabra impuro se refería a las personas que tenían lepra. En otras palabras, era incurable y solamente podía ser curado por un milagro de Dios. La palabra trapos sucios significaba un pañal usado. Entonces, ¿qué es la rectitud? ¿Cómo se logra? Anote lo siguiente. Ser justo significa entrar en un acuerdo con Dios. Ser justo significa entrar en un acuerdo con Dios. La rectitud se logra al entrar en un acuerdo, en una alianza con Dios. Hay 3 pasos involucrados en este acuerdo. El primero es que usted debe establecer un contacto con Dios a través de la oración. El segundo es que usted debe establecer un contrato con Él. Y el tercero, este contrato establece una relación con Dios. Cuando usted reconoce que su relación con Dios está rota a causa de su pecado y humildemente acepta sus condiciones, Dios rectifica, restaura la relación. Las palabras claves en este contrato son reconocer y aceptar los términos. Sin este contrato, no hay comunión con Dios y usted se las tiene que arreglar por sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos separa de Dios. Apartado de Dios, estamos muertos. Como puede ver, humanamente somos incapaces de pagar por nuestros pecados al hacer buenas obras. Es por eso que el mundo es un caos. El Catecismo de Heidelberg define este acuerdo de la siguiente manera. ¿Cómo eres justo ante Dios? Por la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Y a través de los años, Dios les ha ofrecido a la humanidad 2 contratos, 2 alianzas diferentes. El primero se encuentra en la Biblia hebrea, y se llamaba el pacto, mejor conocido como la ley. El problema con los 10 mandamientos fue que los seres humanos fallaron en respetar su parte del acuerdo. Nadie nunca guardó los 10 mandamientos, de manera que Dios decidió hacer un nuevo pacto. El profeta Jeremías fue el primero en escribir al respecto. En Jeremías 31 al 34, dice lo siguiente. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que yo haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor.
Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. El nuevo pacto está arraigado en una relación personal con Dios, en la cual Dios nos declara justos. El pacto del Antiguo Testamento estaba basado en la ley. El pacto del Nuevo Testamento está basado en la gracia. El pacto del Antiguo Testamento estaba basado en las reglas. El pacto del Nuevo Testamento está basado en una relación. El pacto del Antiguo Testamento está basado en una conformidad externa. El pacto del Nuevo Testamento está basado en una transformación interna. Como puede ver, este nuevo pacto solo es posible a través de Jesucristo. Jesucristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Ahora bien, quizás haya alguien que objete y diga, sí, pero ¿por qué Jesucristo es el único camino para la salvación? ¿Por qué Juan Pérez no me puede salvar? Además es injusto. ¿Qué de todas las personas que nunca han escuchado de Jesús? Yo he escuchado estas dos objeciones casi toda mi vida. Y señores, las personas no son juzgadas porque no han escuchado de Jesús. Las personas son juzgadas porque Dios ha escrito la ley en sus corazones y las personas voluntariamente suprimen la verdad, suprimen la justicia de Dios y quiebran su ley. De manera que Dios es justo en castigar el pecado. Las personas no son castigadas porque no han escuchado del perdón que está disponible para ellos. Las personas son castigadas porque libremente han pecado contra Dios y no hay nada injusto en eso. La otra objeción muy común es, si Dios es amor, ¿por qué simplemente no elige perdonarnos a todos y ya? Debemos recordar que Dios es santo, justo e inmutable, de tal manera que Dios aborrece el pecado. Dios no puede ver el pecado con agrado. Es por eso que debe castigarlo. Dios no puede elegir simplemente perdonarnos y ya, porque la paga del pecado es la muerte. Dios tiene que castigar el pecado porque Él es justo. Así como nosotros castigamos lo malo y lo injusto, Dios también tiene que castigar el pecado. Pero Dios no puede morir a sí mismo para expiar el pecado. De manera que Dios toma una naturaleza humana, vive una vida perfecta, guarda toda la ley y muere físicamente y espiritualmente. Juan Pérez no puede salvarnos porque el que hemos ofendido con nuestro pecado es a Jesucristo, Dios encarnado, no a Juan Pérez. De manera que Jesucristo es el único que puede perdonarnos y por consiguiente otorgar salvación. Usted no puede salvarse a sí mismo al hacer buenas obras para pagar por las malas. ¿Escuchó? Usted no puede salvarse a sí mismo al hacer buenas obras para pagar por las malas. Si usted cree que puede hacer buenas obras para pagar por las malas, esto se llama un acto supererogatorio. Es creer que usted puede hacer obras buenas para superar lo que se requiere, acumular mérito y así pagar por sus malas obras. Esto es una mentira. ¿Por qué? Porque usted tiene que guardar toda la ley todo el tiempo. Déjeme ponérselo en perspectiva. Supongamos que usted por andar a las carreras se pasa un semáforo en rojo, lo detiene un policía, lo multa, se presenta ante el juez le pregunta, ¿cómo se declara? Inocente. Inocente. ¿Te pasaste el semáforo en rojo? Sí me lo pasé porque andaba bien apurado. Lo comprendo. Admites que te pasaste el semáforo en rojo, pero no te consideras culpable. Así es, su señoría. Como puede ver usted, antes de pasarme el semáforo en rojo, me pasé 6 semáforos en verde, así que no me debe castigar. ¿Ve lo absurdo e incoherente que es esto? Sin embargo, esto es lo que enseñan de una u otra forma todas las religiones del mundo, que usted puede ofrecer suficientes obras buenas para pagar por las malas y así obtener la salvación. Señores, usted no puede ofrecer la ley que debería haber guardado como mérito para pagar por la ley que infringió. ¿Escuchó? Usted no puede ofrecer la ley que debería haber guardado como mérito para pagar por la ley que infringió. No se puede, no tiene sentido, es ilógico. Es por eso que necesitamos a Jesucristo. Él vivió la vida perfecta que Dios requería de todos de parte nuestra. Después pagó por sus pecados y por mis pecados. San Pablo lo dijo de la siguiente manera. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y el resultado final de esto es la justificación.
Romanos 3:21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. De manera que Dios dio lo mejor por lo peor. Y entre mejor comprenda esto, usted será más agradecido. Dios dio su vida por usted y por mí. Es por eso que todo esto es un pacto de gracia. Romanos 5:17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. De manera que anote lo siguiente: ser justo significa vivir su parte del acuerdo. Su acuerdo con Dios impacta su vida cotidiana. San Pablo lo dijo de la siguiente manera en Filipenses 1:11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. La palabra lleno significa ser controlados, de manera que la idea es que el fruto de la salvación, la justicia, influya en su vida. Los teólogos le llaman a esto justicia práctica. Estas son las cosas buenas que son producidas dentro de usted por la presencia de Jesús en su vida. Vivir una vida justa significa vivir su parte del acuerdo. Ahora bien, nuestra parte del acuerdo tiene muchas ramificaciones cotidianas. Mateo 22:36 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, es importante comprender que su acuerdo con Dios no significa perfección. Anótelo, su acuerdo con Dios no significa perfección. Vivir una vida recta no tiene nada que ver con perfección. Usted es declarado justo en el momento en que entra en un acuerdo con Dios. Los teólogos le llaman a esto justicia imputada. Es decir, usted es justo porque Dios dice que lo es. Dios le atribuye su rectitud a usted. Sin embargo, eso no significa que vivirá una vida perfecta o que ya lo haya alcanzado todo. Filipenses 3:12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante. Romanos 7:14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y señores, si somos honestos, esa es la condición de cada uno de nosotros. Déjeme decirle algo. Si San Pablo no pudo vivir una vida perfecta, usted tampoco. De manera que su acuerdo impacta su vida cotidiana. Su acuerdo no significa perfección. Anote lo siguiente. Su acuerdo con Dios incluye una provisión para el pecado. Su acuerdo con Dios incluye una provisión para el pecado. Cuando usted comete un error, no es que de repente llegue a ser una persona malvada. Una vez que usted ha sido declarado justo por Dios a través de su relación con Cristo, jamás puede llegar a ser una persona malvada, pero sí puede ser una persona injusta, porque puede y pecará. Es por eso que hay una provisión especial para las faltas, y esta es la confesión. Primera de Juan 1:9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. De manera que una vida recta incluye una confesión regular de nuestras faltas, y por esforzarse por cerrar el espacio entre la justicia imputada y la justicia práctica. Una vez que usted entra en ese acuerdo con Dios, hay un cambio interno en su motivación y en sus intenciones. Así que vamos viendo las características del justo. Estos son algunos indicadores de que usted es una persona justa.
Cuando usted llega a ser una persona justa, estas características serán el núcleo de su motivación. De hecho, estas pueden servir como una prueba definitiva y confirmar que en efecto usted y Dios han establecido un contrato. La primera característica, anótela, es que los deseos del justo son buenos. Los deseos del justo siempre son buenos. Proverbios 11:23. El deseo de los justos es solo el bien. La esperanza de los malvados es la ira. En lo profundo de sus corazones, la persona que es justa siempre tiene un deseo por obrar bien. No son divisivos, no son destructivos. Están dispuestos a aguantar inconvenientes, problemas y malentendidos, siempre y cuando sea para algo bueno. De manera que la decepción, la desilusión y depresión regularmente son reemplazados por la fe, porque confían en Dios. Jeremías 17:7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. La segunda característica es que los planes del justo son rectos. Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos engañosos. Como puede ver, los impíos le darán consejos, pero siempre hay un interés oculto, un interés engañoso. Siempre están manchados con el egocentrismo que hay para mí. ¿Cómo me voy a beneficiar yo? Cambiarán las palabras para que usted termine haciendo lo que ellos quieren. Los justos no tienen intereses escondidos. Los justos abordan la vida con autenticidad. No están interesados en agradar a los demás. Están interesados en hacer lo correcto. Los justos abordan las relaciones interpersonales de una manera genuina, sin caretas, no utilizan a las personas, ni manipulan, ni controlan. Tampoco aman condicionalmente. Son rectos y simplemente permiten que Dios sea Dios en la vida de los demás. Y por último, anótelo, los corazones del justo son corazones alegres. Proverbios 16:8. Vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Los justos no son dados a la envidia. Prefieren quedarse sin algo que hacer lo incorrecto por ganancia personal. Como puede ver, el contentamiento y la paz personal son las marcas de los justos. San Pablo dijo en 2 Corintios 12:10, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Filipenses 4:11. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Entonces, conclusión. Quisiera cerrar el día de hoy con 2 preguntas. La primera, ¿tiene un contrato con Cristo? Después de que San Pablo describió el pecador miserable que era, en Romanos 7, concluyó su discurso con lo siguiente. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Y escribió en Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Y la segunda pregunta es, ¿sus acciones son consistentes con las del justo? ¿Desea lo bueno? ¿Sus planes y pensamientos son rectos? ¿Su vida está caracterizada por el contentamiento? Filipenses 2:12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y Padre, gracias por estas verdades teológicas que nos revelan tu palabra. Nosotros intentamos simplificarlas al reducirlas a una cuestión ritual o religiosa, cuando claramente es una cuestión de una relación personal contigo. Lo único que tenemos que admitir es que te necesitamos porque sin ti no tenemos esperanza. Ayúdanos a ser personas justas en nuestro diario vivir y así poder disfrutar de los beneficios. Y sabes, lo más importante que yo quiero que sepas el día de hoy, lo más importante, es que Dios te ama. Dios no está enojado ni tampoco te quiere castigar. Su profundo deseo es conectar contigo de una manera personal. Y la historia de la Biblia es muy sencilla. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a pagar por tus faltas y por las mías, porque nosotros simple y sencillamente no podíamos hacerlo. De manera que ahora Él nos ofrece perdón, salvación y vida eterna.
y lo único que tienes que hacer para recibirlo es aceptarlo. De manera que si nunca le has pedido a Dios que te perdone y que habite en tu corazón, hoy es el día ideal para que lo hagas. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile: Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que me he equivocado en la vida. Te invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén. Y señores, muchísimas gracias por su atención. Si usted hizo esa oración de invitar a Dios al corazón, yo le voy a pedir que me escriba un correo electrónico a másdelavida@cbclavoz.com, másdelavida@cbclavoz.com, porque le quiero hacer llegar una información totalmente gratis que explica invitar a Dios al corazón. Asimismo, si usted necesita consejería o oración, escríbanos a másdelavida@cbclavoz.com, másdelavida@cbclavoz.com. Queremos ayudarle si usted nos lo permite. Yo soy Jorge Cota, siempre es un placer. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Has estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Esperamos que este mensaje haya sido de ayuda e inspiración. Te invitamos a que nos escribas a másdelavida@cbclavoz.com. Gracias por tu atención y hasta la próxima, donde estaremos viendo la palabra de Dios para descubrir más de la vida.